Mi papá no es un caso de éxito. Mi papá es un caso de un enorme talento desperdiciado en la criminalidad. Estamos ante el mayor narcotraficante del mundo. Tu padre fue Pablo Escobar. Así es. El planeta conoce la historia vista por los ojos de tu padre, pero hoy contaremos la historia vista por tus ojos. ¿Tú tuviste miedo de tu padre en algún momento? Lo que sí me daba miedo era ver que a él no le daba miedo, porque yo veía situaciones muy extremas, que ya venía la policía o que nos estaban disparando y él estaba diciendo, ¿y mi almuerzo dónde está? Mi padre tampoco nunca me ocultó lo que hacía. Veíamos la tele y salía un crimen y decía, sí, ese fui yo. Entonces le digo, papá, ¿pero cómo te atreves a hacer semejante cosa? Hubieras podido matar a tu propia mamá. Guerra es guerra y se morirá el que se tenga que morir. Cuando mi papá me contestó así, aquí este hombre no lo para nadie. El primer coche bomba de la historia de nuestro país explotó en mi casa. A esa edad había una recompensa de $4 millones por mi cabeza, ¿me entiendes? Es ese momento en el que tú a lo mejor quieres cualquier cosa y sabes que la tienes, ¿no? Incluso conocer a Michael Jackson. Contratarlo, que nos dé el concierto y después decirle, no te puedes ir. O sea, querías secuestrar a Michael Jackson. Por más que nosotros comprábamos de todo, duraba 5 minutos. No tienen libertad. Y peor aún, terminé yo con mi padre rodeado de millones de dólares en efectivo y muriéndonos de hambre. Hay muchas imágenes también icónicas. Tú y tu padre delante de la Casa Blanca. Y esa vez además fuimos a la sede del FBI, donde mi padre entra con un pasaporte falso. Esto muestra el hombre que era, ¿no? De cómo pensaba. ¿En ningún momento tú te viste como el hijo sucesor de tu padre? Sí, claro que sí. Y debo decirte algo, que cuando me di cuenta de toda la destrucción que debía causar y que podía causar, dije, este no es el mundo que yo quiero para mí. Hoy tenemos un podcast histórico en la fórmula del éxito. Bienvenido, Sebas. Gracias, Uri. Un placer estar aquí contigo. Yo no sé si decirte Sebas o Juan Pablo. Bueno, es una gran pregunta porque todo el mundo que me conoce no sabe cómo dirigirse hacia mi persona. Yo les digo, mi mamá me bautizó Juan Pablo y me dice Sebas. O sea que para mí el nombre es una cuestión anecdótica. Creo que lo que define tu identidad no es el nombre que usas, son tus acciones. 100%. Hoy hablaremos de acciones, hablaremos de decisiones, hablaremos de tu vida y contaremos una historia que es tu historia. Porque muchas veces, o el gran público, el planeta, conoce la historia vista por los ojos de tu padre, pero hoy contaremos la historia vista por tus ojos. Como tú dices, tu nombre es Sebastián Marroquín, pero también es Juan Pablo Escobar. Así es, pues la paradoja es que ya ese es como mi nombre artístico, ¿no? El original. Ahora se convierte en un nombre que no existe. Legalmente no, yo no me puedo identificar ante ninguna autoridad con ese nombre. Uh-huh. ¿Y lo hiciste ese cambio de identidad para preservar tu vida, para borrar el pasado, una mezcla de las dos? Para preservar la vida, digamos que nunca hubo esa pretensión de borrar el pasado. Creemos que es imposible, pero aparte lo hicimos en virtud de que no podíamos salir del país, de que ningún país del planeta nos quería recibir por los nombres que traíamos. Cuando nos cambiamos, pusimos otra identidad, pudimos viajar sin problemas, ¿no? Uh-huh. Tu padre fue Pablo Escobar. Así es. Uno de los personajes criminales más controvertido del siglo XX y alguien que fue además tu padre. Hoy para mí es muy importante que estés aquí. Te doy las gracias por venir. Un placer. Te doy las gracias por hablar y también por presentarnos este nuevo trabajo que tiene un título muy fuerte, que es Criado por sicarios. Así es. Sí, bueno, es una serie que hicimos durante muchos años. La escribimos, como 5 años tardamos en escribirla, porque tiene que ver con esa relación del niño, del hijo de Pablo Escobar, que crece rodeado de todos sus maleantes, que terminan siendo los peores bandidos de Colombia. Wow. Y haciendo las veces de mis niñeras, ¿no? Por eso tiene un poco que ver, el título es Criado por sicarios y la serie en inglés Dear Killer Nannies es Mis queridas niñeras asesinas, ¿no? Uh-huh. Es porque
es en el mundo, en el ambiente en el que yo crecí, me crié, fueron mis amigos, fue de quienes aprendí muchas cosas de la vida. Era gente que estaba más pensando a quién iban a matar, pero de repente se tenían que sentar conmigo a explicarme matemáticas o ayudarme con alguna tarea o llevarme al colegio. Entonces era una convivencia que nunca se había revelado porque pues yo siempre me dediqué a contar las historias de mi papá, no las mías, no cómo crecí, no cómo fue ese niño, su infancia. Uh-huh. ¿Cuándo tienes tú el primer recuerdo de esas nanis sicarios? Mira, el primer recuerdo que se me viene a la mente con tu pregunta es cuando jugaba la pelota y no me pasaban la pelota, ¿no? Yo era un niñito muy chiquito y se juntaban 8 o 10. Vale decir que la cantidad de niñeras que había en la serie pues no son las mismas que había en la vida real, ¿no? Había muchísimas más. Por razones del libreto y demás hubo que comprimir esos actores en un par de, digamos, estamos hablando de... Podría ser que mi papá tenía ejército de 1000 personas a su disposición. Yo los conocía casi todos, pero había un grupo más selecto de ellos que estaba conmigo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ellos se dedicaban a protegerte, pero también a educarte. Pues sí, era una cosa muy extraña, porque pues eran bandidos contratados por mi papá. Ahora que yo soy padre de un hijo de 13 años, digo, qué locura, nunca dejaría yo a mi hijo en manos de bandidos. Mi papá... No sé por qué razón les confiaba a su más preciado ser, que era yo en su momento, alguien así, con esos valores tan escasos, ¿no? Uh-huh. Hoy hablaremos de tu niñez, hablaremos de tu padre, en la faceta como padre, en la que tú dices que era una persona en contraposición a lo que podemos todos pensar con todo lo que tu padre hizo y también desgranaremos en este podcast. Una persona cariñosa contigo. Muy cariñosa. Yo creo que es en lo único que podemos coincidir todos los que hemos hablado acerca de Pablo Escobar en sus biografías no autorizadas, en sus otras series que le han dedicado. Esa parte nunca se ha perdido, ¿no? El afecto de ese papá por la familia, que también es contradictorio, ¿no? Porque, pues, por un lado profesas un gran amor por los tuyos, por tu hijo, y por el otro tomas decisiones que te llevan por un camino que los expone en su vida, los pones en peligro permanentemente, ¿no? Entonces, es una incoherencia o una contradicción en la vida de mi padre, ¿no? Ser ese hombre amoroso y a la par, pues, ser ese asesino, cruel, despiadado, narcotraficante, terrorista, tiene tantos nombres que le puedes poner los que quieras y le caben, ¿no? Entonces, y a la par, pues deja a su hijo en manos de maleantes, ¿no? Para que lo cuiden, para que lo críen. Uh-huh. La misma persona, una cara y otra, ¿no? Parece que te estuviera hablando de personas diferentes, ¿no? Cuando te cuento todo esto, ¿no? Un papá amoroso, cuidadoso, me decía, tienes que decir, por favor, gracias, tienes que ser respetuoso con las personas, nunca abuses de tu poder, ni de tu apellido, ni de la fama, ni del dinero. También era un tipo que trataba a las personas con mucha prudencia, con respeto, con humildad, y de repente tomaba estas decisiones que cambiaban el curso de la historia de un país, ¿no? Espero que te esté gustando este episodio tan especial. Quiero hablarte de uno de nuestros sponsors que hace posible que sigamos adelante con el podcast y es Trade Republic. Y es que este episodio llega en un momento donde mucha gente está perdida con su dinero. Todo el mundo habla de Nvidia, de Bitcoin, de inteligencia artificial, pero muy poca gente habla de algo básico. ¿Qué hacer con el dinero que tienes parado en el banco? Y justo por eso me parece interesante lo que está haciendo Trade Republic, porque ahora mismo están dando un 3% TAE a todos los nuevos clientes sobre el dinero que tengas en cuenta, sin condiciones raras, sin domiciliar nómina y con tu dinero siempre disponible. Los intereses se calculan diariamente y se pagan cada mes. Yo creo que en momentos de incertidumbre financiera, tener una parte de tu dinero trabajando mientras decides tus próximos movimientos tiene muchísimo sentido. Además, la app está muy bien porque puedes ahorrar, invertir y gestionar todo desde el mismo sitio. Y algo importante, ya tienen más de 10 millones de clientes en Europa y atención al cliente en español 24/7. Así que si quieres echarle un vistazo, te dejo aquí el QR en pantalla y el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, seguimos con el episodio. La violencia es algo que tú viviste desde muy pequeño, pero me gustaría preguntarte, y si me lo permites también, si hubo violencia
de él intrafamiliar contra ti? No, de hecho mi papá nunca me pegó, por ejemplo, que en ese tiempo, estamos hablando de principio de la década de los 80s. Ahora un padre le pega al niño y el niño llama a la policía y la policía llega. En ese entonces la educación que recibíamos todos era muy precaria y ningún padre tampoco estaba formado para educar a sus hijos. Y era normal, entre comillas, que cada tanto algún niño recibiera una golpiza de su papá o de su mamá para reprenderlo por cualquier cosa. Mi padre nunca fue de ese tipo de cosas. Era muy hábil, digo yo, para regañarme, para llamarme la atención. Me quitaba lo que me gustaba. Yo hacía algo, cometía algún error, alguna falta y me decía, pues te quedas sin tus motos 2 meses. Y entonces yo ya sí la volví a pensar para hacer cualquier cosa, ¿no? Porque sabía que me quitaba lo que a mí me gustaba o me cerraba la habitación donde yo tenía juguetes y ahora no vas a jugar porque hiciste tal cosa, ¿no? Pero nunca un grito. Nunca, ni siquiera en ese momento, en la edad temprana que yo viví, en la niñez, nunca vi un maltrato de él hacia mi madre, por ejemplo. Otra cosa es lo que cuenta mi mamá en su libro, que hace otra historia de él que yo tampoco conocía. Y ese libro me cambia a mí un poco también la relación con mi padre, ya después de muerto, ¿no? ¿Cuándo entendiste realmente quién era tu padre? Yo creo que lo sigo entendiendo, ¿me entiendes? Yo no creo que mi padre sea una persona tan fácil de descubrir y que ya todos creen que saben, ni siquiera yo que soy el hijo, que me he dedicado a investigarlo, que he hablado hasta con sus peores enemigos, pero para que me cuenten su historia, porque yo nunca me he querido quedar con las versiones con las que yo he crecido sobre mi padre. Siempre he querido buscar otras fuentes. Y también escribí un libro donde le doy voz a todos los enemigos de mi padre, porque quería que ellos me cuenten cómo se veía a ese Pablo Escobar desde el otro lado, como la cara oculta de la luna. Y sigo descubriendo cosas, sigo encontrando personas. Ahora en las redes sociales, cada tanto me escriben personas que me dicen, mira, tenía esta relación con tu padre por tal cosa, por enemistad o por amistad, por lealtad, por gratitud, por muchas cosas, ¿no? Entonces, víctimas con las que me he seguido encontrando de manera permanente desde que yo asumí pues una actitud de mucho respeto hacia ellas, de pedirles públicamente perdón. Entonces sigues descubriendo ese papá que no entiendes cómo, a 44 años que vivió exclusivamente y deja semejante historia, ¿no? A veces uno dice, parece que este hombre hubiese vivido unos 80 años, no 44. ¿En qué momento construyes una leyenda y se te apaga la vida a los 44 años? ¿O quién construyó esa leyenda? No sé si él se propuso. Yo creo que es una leyenda que ha sido construida y alimentada por los medios de comunicación que también han descubierto un negocio en él en virtud del interés que este tema le despierta a mucha gente, ¿no? ¿Tú tuviste miedo de tu padre en algún momento? Mira, no, mi papá no, yo creo que a mí lo que me permitía hablarle de frente, decirle no pongas más bombas, no secuestres más personas, no hagas más lo que estás haciendo, pues estás creando un caos, estás destruyendo un país y no nos está llevando a ninguna solución. Entonces, creo que eso muestra que yo no le tenía miedo, porque sabía que había un respeto, un cariño, un amor de mi padre hacia mi persona que no me sentí amenazado nunca por eso. Lo que sí me daba miedo era ver que a él no le daba miedo. Eso sí me aterraba un poco porque yo veía situaciones muy extremas, que ya venía la policía o que nos estaban disparando y él estaba diciendo, ¿y mi almuerzo dónde está? No, todo el mundo corriendo en alerta y este hombre diciendo, y tráiganme el almuerzo que después me escapo de la policía, avísenme cuando estén a 50 metros. Y le decían, patrón, están a 1 kilómetro, a 500 metros. Cuando estén a 50 metros, me avisan. Y solo ahí se paraba de la mesa. Tu padre es un personaje que también por el cine, por Netflix, por los libros, ¿no? Es un personaje que ha creado, ¿no?, ríos de tinta, mucho dinero a su alrededor, pero era una persona que, para que nos hagamos una idea, él era el que traficaba con el 80% de la cocaína del mundo. Así es. Era un hombre que tenía un control hegemónico
sobre todas esas estructuras criminales originalmente fundadas en Colombia en los 80s. Yo realmente ignoraba en ese momento. Él me decía, hijo, yo soy un bandido, a esto me dedico. Esto me lo dice después de que vamos al exilio en Panamá, después de que públicamente se empieza a perseguirlo a él en virtud de que él ordena el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur. Eso genera como un parteaguas en la historia de nuestro país, donde una nueva institución, muy entre comillas lo que digo, del narcotráfico empieza a ponerse a la par del Estado colombiano, a desafiarlo, a amenazarlo, a empujarlo, a corromperlo también, ¿no? Había muchas formas de destruir ese Estado de Derecho, esa democracia, y era con corrupción, con secuestros extorsivos, con bombas, terrorismo, con todo lo que tú quieras, ¿no? Y mi padre toma control de alguna manera de muchas estructuras del país. Los presidentes le tenían miedo. Yo veía que les escribía y él les pedía que saquen decretos y sacaban decretos, ¿no? Wow. O sea, tal era el poder. Yo lo veía todos los días en la mesa. Decía, en los diarios, en el día siguiente publicaban el decreto de presidencia que él pedía. Él lo leía así muy juiciosamente, subrayaba lo que no le gustaba, volvía y mandaba otra carta y decía, no me gustaron tales artículos, cámbienlos, mañana quiero otro decreto. Y al otro día, y no te voy a hablar, no te voy a inventar, eran los decretos 303, 30 y creo que el otro era 2547. No se me olvida porque yo decía, ¿cómo es posible que mi papá acá en la casa, en el escritorio, escriba esto y al día siguiente el presidente de la República hace lo que él le dice, ¿no? Eso evidencia el miedo, el terror que le tenían, ¿no? Era un hombre que ya había logrado de alguna manera doblegar a la democracia y le puso la bota en el cuello, ¿no? Y con una política muy férrea, que no una política ni de derechas ni de izquierdas, era una política de plata o plomo. Sí. Él se autodefinía como un hombre que no quería que lo encasillaran en la izquierda ni en la derecha. Él decía, yo apoyo las ideas que sean buenas. No importa de dónde vengan. Así se autodefinió en una entrevista que le hicieron hace muchísimos años y que se mantuvo como en el anonimato hasta después de su muerte. ¿Tú crees que él le hubiese gustado dedicarse a la política? Él se dedicó a la política. De alguna manera entró a ser representante de la Cámara, fue elegido popularmente y tuvo una de las votaciones más altas como representante. Era un hombre joven. Pensaba que no lo iban a detectar, pensaba que él había borrado su pasado criminal, había asesinado jueces, investigadores, había quemado expedientes, había hecho un montón de cosas para entrar en la política. Después entró en la política y un director del diario El Espectador, de apellido Cano, él encuentra una fotografía del año 76, un año antes de mi nacimiento, donde mi padre es detenido junto a otra banda por un tema de narcotráfico. Y ese es el fin de la carrera política de mi padre. Pero él soñaba con llegar a la presidencia de la República, a nivel que le había dicho a mi madre, empiézate a preparar para ser la primera dama. ¡Wow! A ese nivel, o sea, tenía una idea muy loca de... Como megalómana, ¿no? Incluso. Pues sí. Lo que pasa es que la política y el narcotráfico están más vinculados de lo que nos imaginamos, ¿no? En un momento, y tristemente en nuestro país, no hace mucho, ya estaba mi padre muerto además. Nuestro Congreso no podía sesionar porque no había quórum, porque más de la mitad de los congresistas estaban detenidos o investigados por narcotráfico. Entonces... esto no quiero con esto minimizar en absoluto las acciones violentas de mi padre ni el personaje que es, pero lo que quiero decirte con esto es que no era el único. Quizá fue el primero que descubrieron, el que tomó más notoriedad, el que se convirtió en una leyenda, porque bueno, como tú has dicho, se han escrito ríos de tinta, se han gastado en hablar de su historia, en libros, en documentales, en películas, en series. Entonces sí es un personaje que atrae mucho, pero que la política también fue parte de su peor error, ¿no? Para mí es como el peor error que comete es entrar en una mafia que no lo dejaron participar. Wow. Sebas, no sé si llamarte Sebas, Juan Pablo, ¿Cómo todo el te salga rato. natural? Ya te irás acomodando.
Me gustaría saber el primer regalo que te hizo tu padre. El primer regalo que recuerde. Porque tengo fotos donde soy muy pequeño y veo que hay un montón de regalos por doquier, ¿no? Pero así como el primer regalo que yo me acuerdo es una moto Suzuki muy pequeña, 50 centímetros cúbicos, amarilla, que yo no sabía manejar, por supuesto, y que a él se le ocurre ponerle las mismas rueditas que se le ponían a las bicis para que no pierdas el equilibrio, wow, ¿no? Y me acuerdo que me la enseñó a manejar y que fue un regalo ahora que estoy haciendo más memoria, que lo vimos juntos, íbamos caminando por la ciudad de Bogotá y la moto estaba en una vitrina. Y cuenta mi papá, pues tampoco me acuerdo, que yo me puse como emocionado de verla, que la quería. El lugar estaba cerrado y como que yo me puse hasta a llorar porque quería la moto, ¿no? O sea, siendo un niño muy pequeño. Niñito, tenía 4 años, o sea, nada. Desde muy pequeño fui fan de las motos, entonces él me la regala y él es el que me enseña a montar en moto también. Un día después le quita las ruedas y él se va detrás, me sostiene, me dice, dale, tranquilo, que yo te sostengo. Me iba sosteniendo de atrás de la moto. Cuando yo miro para atrás, yo ya iba solo. Y ahí me caí. Pero nada, tengo esos recuerdos y ese fue el primer regalo, sin duda. Hay un regalo que te hace cuando tienes 13 años, que es un Ferrari Testarossa. Un Ferrari, sí. Que nada, me duró 3 días. Esos son digamos, creo yo, los mensajes importantes de esta historia. Que lo mal habido no dura. No te lo puedes disfrutar. Eso solamente pasa en las series que no tienen en cuenta las verdaderas historias, como sí lo hicimos nosotros, donde se dedican a glorificar y a mostrar un capo de la mafia lleno de chicas bonitas, de mansiones, de automóviles costosos, de motos, etcétera, de mansiones, pero nada de eso lo puedes disfrutar. Por más que nosotros comprábamos de todo, duraba 5 minutos. Mi papá tuvo seguro que una colección de automóviles, pero no los pudo manejar. Los compraba, los llegaba, los veía, se tomaba la foto y ya nunca más podía volver a verlo, a tocarlo, a manejarlo. Entonces yo decía, ¿cuál es el sentido de obtener y de obtener y de comprar si ni siquiera estás disfrutando lo que puedes comprar? No tienes libertad. Y peor aún, como terminé yo con mi padre, rodeado de millones de dólares en efectivo y muriéndonos de hambre. Con una sopa putrefacta porque era lo único que había para comer, pero sí teníamos una fortuna con que comprar todos los supermercados de la ciudad. Pero no había libertad. Entonces, muchos muchos se me acercan y me dicen, yo quiero ser exitoso como tu papá. Yo les digo, hermano, estás equivocado. Mi papá no es un caso de éxito. Mi papá es un caso de un enorme talento desperdiciado en la criminalidad. Por eso duró lo que duró. La gente piensa que vivió 70 años, no, vivió 44 años. Murió en la plenitud de su vida. Yo hoy tengo 49. De alguna manera me he arreglado para vivir un poquito más que él. Y nunca soñé con vivir tanto, nunca soñé con tener canas, con que se me cayera el pelo. Estoy feliz, o sea, no tengo ningún problema con eso. Eran cosas que pensé que nunca me iban a pasar. ¿Me entiendes? Yo no lo veo como, ay, se te cayó el pelo. No, qué bueno, hermano, porque todavía lo estás viendo. ¿Qué podía llegar a eso? Todavía estoy vivo. No pensé que iba a pasar de los 16 años. A esa edad había una recompensa de $4 millones por mi cabeza, ¿me entiendes? Entonces, mi padre muerto días atrás, yo dije, con mayor razón, menos esperanza de que va a haber vida para mí. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, es honrando esa vida, pero desde las experiencias que nos dejó para no repetirla. Uh-huh. Y creo que eso es a lo que me dedico, es el mensaje que siempre trato de contar en donde sea que yo pueda expresarme, sea en una conferencia, sea contigo. Uh-huh. Creo que es importante que todos nos llevemos esas lecciones de vida, que las viví yo, están solo en mis zapatos, pero cualquiera hubiera quedado cómodo en su casa, en su sofá, sin compartirlas, pero a mí me parece que tienen un valor para la humanidad, para los jóvenes sobre todo, que se ponen a ver la tele y piensan que todo es como se los pintan ahí. Uh-huh. Este es un punto muy interesante porque precisamente las historias que consumimos en Netflix hablan del valor extremo de lo material, de lo económico, del poder, de
de esa lírica, ¿no?, que envuelve también el mundo de la mafia, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Sí. Y en películas, en muchas otras películas se ha visto eso, y tú apuntabas a ese punto de que todo se te escapa, porque no puedes disfrutar. No te dura. De ello. O sea, mi padre me regalaba cosas con dinero mal habido y yo tampoco las podía disfrutar. Mal habido. Mal habido. Entonces, las motos que me regaló no las podía disfrutar, terminaron quemadas, bombardeadas, decomisadas, robadas. Eso tiene una energía muy especial. El dinero de lo mal habido, de verdad que sí se te escapa de las manos. Por más que te traigan una montaña, vas a ver que no te dura. Escuché en una entrevista que decías que en algún momento, incluso, dentro de toda esta vorágine y locura, habías llegado a ir al colegio en helicóptero. Sí, para no llegar tarde. Estábamos en la Hacienda Nápoles y la Hacienda Nápoles no era nuestro lugar de residencia, era un lugar de recreo. O sea que vivíamos... Háblame de la Hacienda Nápoles. Sí, vivíamos en Medellín, pero la Hacienda era un lugar de fin de semana o de vacaciones, ¿no? Vacaciones que aquí le llaman de verano, las vacaciones largas de Colombia, que son diciembre y enero, pues ahí las pasábamos. Hacienda Nápoles es un lugar muy loco porque estaba comprendido por 3.000 hectáreas de tierra entre el medio, entre Bogotá y Medellín. En lo que se llama la zona del Magdalena Medio teníamos un zoológico de más de 1.200 especies importadas de todas partes del mundo. Te hablo de jirafas, cebras, hipopótamos, rinocerontes, elefantes, y lo que te imagines, animales como en el África, era igual. Y habían también 700 empleados, 10 casas a lo largo de esas hectáreas, vehículos recreativos, los que quieras, desde motos, tricimotos, todavía no habían salido los cuatrimotos en ese momento, pero habían aeroplanos, ultralivianos, había de todo, no había más para comprar. Teníamos nuestra propia estación de servicio de gasolina dentro de la hacienda. Wow. Un aeropuerto, helipuertos, canchas de fútbol, de tenis. No había más para comprar allá. Había hasta ropa nueva para el que se le olvidase llegar a la hacienda y que por ahí no habías empacado. Y a todos se les olvidaba empacar, pues porque llegaban y había ropa nueva para todo el mundo, ¿no? Entonces se hacían unas fiestas gigantescas en las que ni siquiera yo conocía a los que estaban ahí presentes. O sea, yo para llegar a mi habitación tenía que pedir permiso entre multitudes. A veces, ¿no? En las épocas decembrinas que se hacían tantas celebraciones, ¿no? Y entonces era un lugar donde había un derroche impresionante, pero ese lugar también, si tú ves las fotos de cómo quedó esa hacienda después de mi padre, quedó completamente destruida, la selva se la tomó. Hoy en día es un lugar muy paradójico porque hay una cárcel de máxima seguridad ahí adentro, pero también está el mismo zoológico. El lugar se llama Parque Temático Hacienda Nápoles, o sea, en nuestra casa. Y hay un parque temático que no sé con cuál compararlo, pero hay un parque acuático, hay la visita a los hipopótamos, tienes la visita por la historia de la finca. Y ahí ahora ya hay creo que hasta montañas rusas y 5 hoteles. Entonces, si bien no se pretende que sea una oda a mi padre, pues ahí está, ¿no? Es ese momento en el que tú a lo mejor quieres cualquier cosa y sabes que la tienes, ¿no? Incluso conocer a Michael Jackson. Sí, o pedirte una hamburguesa y que te la traigan en helicóptero, ¿no? Por ejemplo. Y Michael Jackson aparece dentro de la historia que contamos en esta serie de Disney Plus. Esta es una historia que es verdadera, es decir, yo le pido a mi padre, que siendo yo súper fan de Michael, he sido fan toda la vida, y le pido que en vez de traer a los mismos grupos tradicionales folclóricos que se traían cada diciembre, le dije, ¿por qué pues no traemos al rey del pop? Y me dice, ¿y cuánto valdrá? Yo no tengo ni idea, no sé si 1 millón, 3, 10 millones. ¿Qué problema es? O sea, si el dinero no es el problema. El tema es que él pueda venir. Me dice, bueno, sí, veamos cómo. Pero rápidamente, en vez de pensar en qué bueno que vamos a tener un evento con este señor, empieza a decir, no, pero entonces yo le voy a decir que se quede conmigo, que lo invito a que se quede un par de días en la hacienda. Y yo lo miro a mi papá y le digo, papá, él también tiene su zoológico, él también tiene Neverland, no creo que le vaya, no lo vas a deslumbrar con lo que hay acá.
para lo que él seguramente tiene en California. Entonces, me dice, no, yo le voy a pagar sus 10 millones, que venga. Pero cuando se quiera ir, yo le voy a cobrar $60 millones. O sea, quería secuestrar a Michael Jackson. Contratarlo, que nos dé el concierto y después decirle, no te puedes ir. ¡Wow! Y entonces yo ya no quise más a traer a Michael Jackson porque pues ya imagínate, muchos me bromean y me dicen, entonces le salvaste la vida a Michael. Y dije, no lo sé. Pero evidentemente no quise seguir presionando para que sucediera. Y ya la guerra empezó muy fuerte. La persecución, ya empezó todo. De nuevo volvieron a confiscar la hacienda. La hacienda la confiscaban, iban las autoridades, iba la prensa, se anunciaba el decomiso definitivo, se retiraban y a los 2 días volvíamos, ¿no? Eso fue un juego sistemático que duró años, hasta que ya para entonces, cuando viene el tema de Michael, ahí sí se cortó porque ya empezó una guerra con los paramilitares de la zona, entonces ya la hacienda no fue más un refugio seguro. Hay muchas imágenes también icónicas y una de ellas que me ha asombrado muchísimo y que me gustaría, Juan Pablo, que tú me dijeses la historia tras esa imagen, que es tú y tu padre delante de la Casa Blanca. Es una foto que pareciera difícil de explicar, pero en realidad lo único que muestra es como el beneplácito con el que se recibió a mi padre en sus años más prósperos en la era narcotraficante, ¿no? Entonces, por supuesto que debo decir esto, digamos, para poner los puntos claros. Cómo está visto el narcotráfico hoy no es como estaba visto el narcotráfico en aquella época. Hoy está totalmente demonizado, no quiero decir que sea malo ni bueno, simplemente hoy está visto desde otro lugar. Hoy las autoridades están preparadas para combatirlo, para escanearte en un aeropuerto. Antes eso no existía. Antes una maleta no la metían en rayos X. Iba, llegaba. No habían perros, no había nada. Entonces era muy fácil para mi papá en ese momento ser un narcotraficante exitoso. Es como que estaba avanzado para su época. Y esa foto surge en virtud de que hicimos muchos viajes a los Estados Unidos. De hecho, cuando mi padre sale a ser acusado por el ministro, pues exhibe su visa como decir, yo no soy narco, mire que tengo la visa, ¿no? Por supuesto, mi papá ya era un político y sabía mentir a la perfección, entonces salía como con esas excusas. Pero esa foto sucede en uno de tantos paseos familiares que hacíamos. Y esa vez además fuimos a la sede del FBI, donde mi padre entra con un pasaporte falso. Siempre llevando al límite todo, ¿no? Siempre queriendo estar un paso adelante, pero yo si fuera Pablo Escobar no entraría a la sede del FBI y mucho menos con un pasaporte falso, ¿no? Entonces, pero bueno, esto muestra el hombre que era, ¿no? De cómo pensaba, haciendo cosas que ni siquiera su enemigo imaginaba que iba a ser posible que las hiciera, ¿no? Por eso fue considerado en algún momento el Da Vinci del crimen por una de sus víctimas, que fue el ex vicepresidente Francisco Santos, que fue secuestrado por más de 6 meses por órdenes de mi padre. Wow. Cuando él era una de la familia que tenía el diario más importante de Colombia, el diario El Tiempo, y fue secuestrado como para presionar al gobierno de entonces, creo que era Gaviria, no recuerdo mal, u otro gobierno, para presionar a que se gestionaran pues algunos decretos y le dieran su propia cárcel, ¿no? Fue también el único criminal de la historia de la humanidad que se construyó su propia cárcel. Yo no conozco otro caso. Si lo sabes, por favor avísame porque lo he estado buscando y no tengo registro de un bandido que someta a un gobierno y luego dice, ok, yo me entrego, pero en tal lado, y él se construye su cárcel. Yo veo los planos de la cárcel, yo tengo los planos de esa cárcel, yo tengo las fotos de la construcción de esa cárcel, de las primeras hiladas de ladrillo siendo colocadas. ¡Qué barbaridad! Entonces, y el día que llego a esa cárcel a visitar a mi padre, me doy cuenta que no era una cárcel, que de hecho era una finca donde nosotros solíamos ir de recreo y de escondite también. Y cuando yo llego me dice, quiero mostrarte por dónde es que me voy a escapar. Se había entregado hacía 1 mes y medio, la primera vez que yo voy a verlo ahí. Y yo quedé como desconsolado porque yo dije,
Mierda, todo lo que le, perdón el francés, todo lo que le he dicho a mi papá, que por favor se entregue, que por favor resuelva, que por favor pare la violencia. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Habrá sido en el 92, que tendría yo 14 años más o menos, 13, 14 años. Totalmente consciente de todo, ya. Sí, ya, pues, plenamente consciente, ¿no? Mi padre tampoco nunca me ocultó lo que hacía. Desde los 7 años me abrió su corazón y me decía, esto es lo que yo hago. Veíamos la tele y salía un crimen y decía, sí, ese fui yo. O salía otro y que decían que era él y decían, no, ese no fui yo. Pero no tenía ningún problema en decir los que sí. Entonces yo ahí también empecé a conocer cómo los medios también te cuentan historias que no son verdaderas. Las grandes narrativas. Unas grandes, como dicen algunos periodistas, con todo respeto, no lo generalizo, pero dicen, nunca dejes que la verdad te arruine una buena nota. Good news, no news. Exactamente. Entonces, conocí esa realidad, ¿no? De cómo los medios también te construyen otras realidades que no son ciertas sobre personajes que sigue funcionando al día de hoy. Y fíjate un tema interesante que es difícil de explicar y que muchos medios no me pueden responder. Les digo, ¿cómo es posible que al día de hoy, estadísticamente, Pablo Escobar produce más noticias hoy, al día de hoy, 2026, que cuando estaba vivo matando gente? Pues es que no lo hemos dejado morir. Es un negocio para todos y no me excluyo, ¿no? O sea, de alguna manera yo lucro, pero con un sentido de la responsabilidad. Tampoco, o sea, no tengo muchos otros trabajos. O sea, no es que me sobren ofertas de trabajo. Entonces tengo que buscarme la vida, pero siempre dentro de la legalidad. Soy arquitecto de profesión, soy diseñador industrial, productor audiovisual, escritor. He hecho miles de cosas, ¿no? Pero siempre orientado a la legalidad absoluta, porque ya me quedó clarísimo. Mi padre me mostró el camino que no había que recorrer y me quedó claro que no existirá la mínima posibilidad de encontrar el éxito en la criminalidad. No hay manera. ¿En ningún momento tú te viste, y permíteme que te lo diga, como el hijo sucesor de tu padre? Sí, claro que sí. Me vi como el hijo sucesor el día que muere, el día que cuelgo el teléfono, él me dice, ahorita te llamo, palabras textuales, fue lo último que escuché, y a los 10 minutos me llama una periodista y me dice, la policía acaba de confirmar, tu papá está muerto, ¿qué vas a hacer ahora? 20 veces me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Yo 20 veces le contesté, no quiero hablar ahora, no quiero hablar, eso fue lo único que le contesté. Y la vez 21 que me preguntó, dijo, pues yo los voy a matar a todos, ¿no? Así respondí de manera airada, estaba dolorido, y ahí dije, miércoles ahora me voy a poner en los zapatos de mi padre, en ese hombre que yo tanto critiqué, pero durante 10 minutos, durante 10 minutos posteriores, los 10 minutos posteriores a esa amenaza, yo me quedé pensando cómo la iba a llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo sería tu vida a partir de entonces? Y empecé, claro, pues acabo de amenazar a un país, acabo de decir que yo voy a vengar la muerte de mi padre, pues más vale que te pongas a pensar cómo la vas a llevar a cabo, ¿no? Porque es una tarea importante. Imagínate, normalmente nuestros hijos o nosotros como hijos nos sentimos como esa obligación de superar a nuestros padres. Imagínate en mi caso. Cuando yo veo ese panorama, y que te estoy hablando de 10 minutos, pero creo que fueron los 10 minutos mental y espiritualmente más intensos de mi vida, porque ahí decidí el camino que yo quería recorrer. Y debo decirte algo, que cuando me di cuenta de toda la destrucción que debía causar y que podía causar, dije, esto no es el mundo que yo quiero para mí. O sea, voy a recorrer el mismo camino. Ya sé cómo va a terminar. Y ahí dije, llamé a los medios de comunicación y dije, perdón, me acabo de equivocar, acabo de cometer un error, acabo de amenazar al país, pero esto no es lo que yo quiero para mí. Wow. Y juré ese día, en esa llamada, dije, juro que haré lo que sea por hacer la paz en mi país. Porque me di cuenta que eso era lo que yo quería. Entonces, obviamente se me recuerda más por las amenazas que por haber cumplido durante 33 años la promesa de portarme bien, ¿no? Pero no me importa, la verdad es que creo que tomé la mejor decisión y en el último segundo, ¿no? Porque si yo hubiera seguido con eso, y fíjate lo importante y qué tan poderoso es la declaración. Yo declaro eso públicamente.
si tú cronometras, esas declaraciones duran como 5 segundos. Pero esos 5 segunditos, que cualquiera podría decirlo, le acaban de matar al papá o lo que sea, se acaban de enterar de la muerte violenta de su padre, terminaron convertidos en 30 años de exilio, ¿no? Entonces, ahí dije yo, ojo con lo que dices, piensa antes de hablar, porque nos podemos equivocar muy fácilmente y a veces solemos ignorar el poder que tienen nuestras palabras, ¿no? Qué importante eso. Es muy importante ser conscientes de que podemos construir una realidad de nuestro entorno solo con declararlo. Tú dijiste que no a una vida y a un, por ejemplo, a una documentándome para hacer este podcast, ¿no? Una declaración que decías que tu padre podía llegar a ganar $50 millones en un fin de semana. Así es. Mira, un día, dentro de mis investigaciones en el segundo libro que hice, que se llama Pablo Escobar Infraganti, que por cierto veo que tú eres de Editorial Planeta, así que compartimos editorial. Pero ya estoy ya casi de salida, porque mis libros están ya no vencidos, porque siguen súper actuales. Pero bueno, ya los publicaré yo mismo. En virtud de ese segundo libro me pongo yo a investigar, y ahí es cuando hablo con los enemigos de mi padre, le doy voz a ellos. Okay. Pero aparte conozco o vuelvo a encontrarme en el camino con aquella persona que le cuidaba el dinero a mi padre en los Estados Unidos. Y me pareció una historia muy relevante para agregar por esto de qué bueno, ¿no? Esa cantidad de dinero, ese caudal de dinero. Piensas, hasta el día de hoy, $70 millones es un dineral. Es un dineral. Y más para ganártelo en un fin de semana. O sea, ¿que eso sucedía? Eso sucedía. Y solo estoy hablándote en la ciudad de Miami. No estamos contando Los Ángeles, Nueva York, ni ninguna otra. Pero ponle tú que solo en Miami eran 70, 80 millones de dólares. Entonces me encuentro con este personaje que le cuidaba el dinero y le digo, cuéntame cómo fue o cómo era un día en la época dorada de ustedes, donde todo fluía, donde no habían problemas, donde estaban a sus anchas con el negocio. ¿Cómo era eso, no? ¿Qué pasaba? Y me decía, íbamos a los bancos todas las semanas, diario, y el banco le prestaba a esta persona todo su personal y todas sus máquinas contadoras de dinero, y siempre iban atrasados. Nunca alcanzaban a contar todo el dinero que llegaba. Al punto tal que tuvieron que decidir empezar a pesar el dinero. Subirlo en una báscula y decir, $1 millón pesa más o menos tanto. Esa es la única manera rápida con la que pueden contar y poder evacuar todo el caudal de efectivo que les llegaba, ¿no? Entonces, así empezaron a contar el dinero y es el que me dice, yo le dije, cuéntame un día exitoso en la vida del negocio de mi padre. Me dice, bueno, un fin de semana tu papá se podía meter entre 50 a 80 millones de dólares solo en la ciudad de Miami, vendiendo cocaína. No obligaba a nadie y se la quitaban de las manos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta. Entonces yo le pregunto también, le digo, bueno, ¿cómo es esto de las guerras entre los carteles que se peleaban por las esquinas y no sé qué? Me dice, eso no es cierto. Había un déficit de narcos. Eran más los viciosos en Estados Unidos dispuestos a comprar la droga que la gran cantidad de narcos que ya estaban repartiéndola, pero no daban abasto. No llegaban a cumplir la demanda. Entonces no había peleas por esquinas. Había mercado para... No le estorbabas a nadie. O sea, wow, cualquiera te compraba la droga. Entonces fue una época muy fácil para ellos de hacer dinero, ¿no? ¿Y en ningún momento pensó en ahorrar? Es decir, hay un punto en el que dices, el dinero, no sé, incluso cuando hablaban de que lo enterraban, se puede pudrir el dinero, no sé. Increíblemente, mi padre nunca pensó en ahorrar. Porque él, y hablamos de dinero mucho, él me decía, se autodefinió en palabras textuales, me dice, yo soy una máquina de hacer dinero. Entonces, una persona que se autodefine como tal, pues, ¿para qué te vas a preocupar en ahorrar si oprimes un botoncito y fabricas dinero? Para él, ¿no? Que había descubierto lo que pensaba que era la fórmula mágica, pero no lo era. Realmente era una fórmula perversa que después le quitaba todo lo que él se ganaba. Entonces nunca ahorró, nunca fue de guardar. Los que guardaban el dinero enterrado eran socios de mi papá. Ellos sí pensaban en guardar, sí pensaban en ahorrar. Unos compraban oro, otros compraban diamante, otros dejaban el dinero
y se podría o se lo comían los ratones. Pasaba muchas veces esas cosas, ¿no? ¿En serio? Abrían una caleta y los ratones se habían comido todos los dólares. Entonces, nunca ahorró. Por eso él vivía al día a día. En un momento mi papá, increíblemente, para la época de la cárcel de la catedral, mi papá estaba sin un peso. Papá no tenía un dólar en su... Pero tenía mucha gente que creía en él. Y tenía mucha gente que le daba dinero y que le ponía dinero a disposición. Entonces nunca se preocupó por tener dinero. Hay una historia, Juan Pablo, en la que quiero que me digas lo que sabes o si es realidad, ¿no? Que mientras escapaba, Pablo habría quemado alrededor de $2 millones para que su hija Manuela no muriera de frío. Ah, no, eso es un invento de Netflix, brutal, absurdo. Okay. Es digamos que esa es la muestra máxima de cómo glorificar la actividad de un criminal. Ponlo a que tire dinero al fuego, como que no le importase. Primero, no hace tanto frío en Colombia, somos un país tropical, es una partecita que se le olvida a los guionistas. Segundo, tantas casas con chimenea no hay por lo mismo. Tercero, estamos en un país tropical, abres la ventana y estás lleno de madera, o sea, hay árboles por donde quieras. Y cuarto, ¿quién va a ser tan idiota como para quemar el dinero? Y menos Pablo Escobar, ¿no? Primero quemamos esta mesa, esta silla, esos libros. Hay tantas cosas para quemar en una casa antes que el dinero, ¿no? Pero esa es una fórmula que deliberadamente fue utilizada para glorificar, para otra parte, para que hablemos de ello. Ya. Me gustaría entrar en un punto que sé que es difícil para ti. Entiendo y empatizo mucho contigo en ese sentido el hecho de reunirte con hijos de las víctimas de tu padre. Hay una historia que fue el atentado de Avianca. Avianca es una aerolínea, un avión en vuelo que mi padre puso una bomba en ese avión y murieron 107 personas. Cuéntame esa historia. Eso es una historia durísima para mí, es uno de los atentados más brutales de la historia de la violencia de Colombia en los últimos tiempos. Mi padre ya estaba en el peor momento de la guerra contra el Estado colombiano. Era una época de campañas presidenciales donde el seguro ganador iba a ser Luis Carlos Galán Sarmiento, también asesinado por mi padre, y su sucesor, César Gaviria Trujillo, que fue presidente después, se suponía que iba a tomar ese avión. No lo tomó y el avión explota en pleno vuelo, ¿no? Hay muchas teorías, el crimen no está resuelto, pero pues yo he reconocido abiertamente que mi padre tuvo una responsabilidad en ese crimen, ¿no? Conozco a Gonzalo Rojas, que es una persona que tiene una asociación que se llama Colombia con Memoria, es una fundación, y que nuclea, digamos, a la mayoría de las familias que llevaban personas en ese avión, ¿no? Esas víctimas de ese atentado. Wow. Y hablar con Gonzalo, hoy tenemos una relación muy fluida y muy bonita y muy respetuosa, pero la primera vez que yo lo vi a Gonzalo, yo salí destruido. Roto. No, yo no paré de llorar todo el día porque cuando yo hablo con este hombre, yo no lo veía él solo. Yeah. Yo veía a 500 personas atrás de él. Porque él solo, yo decía, aparte me cuenta la historia de su papá se jubilaba ese día. Se subió al avión porque iba a ir a entregar su puesto. Veo cómo él conservaba en perfecto estado los diarios de aquella época y demás. Y todo lo que ha hecho para que el caso se visibilice, se investigue, se lleguen a conclusiones. Fue algo muy, muy duro, pero... Y ahora hace poco tuvo la oportunidad de ver la serie, me escribe... Y entonces me manda un mensajito y me dice, estuve viendo tu serie Dear Killer Nannies, creado por sicarios. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me irá a decir, no? O sea, ¿cuál irá a ser su opinión? Arranca así. Pero viste cuando te entra como la ansiedad de decir, ¿cuál será la opinión de esta persona que yo valoro tanto? Y me agradece en realidad, me felicita por el mensaje, porque es muy diferente. Esta no es otra serie más sobre Pablo Escobar. Primero, ni siquiera es el protagonista. Uh-huh. Entonces, pero lo bueno es que él, al igual que muchas otras víctimas, pudieron entender el mensaje implícito en la serie.
Y he tenido unas reuniones por ahí con unas 150 personas víctimas directas de la violencia de mi padre. Te estoy hablando de ex policías, personas que estuvieron vinculadas al narcotráfico, hijos de narcos asesinados por mi padre, de todo lo que tú quieras, ¿no? Transeúntes, personas que no tienen absolutamente nada que ver, como el caso de Gonzalo, y que de alguna manera yo sí he involucrado en muchos de mis proyectos, sean libros, documentales, series. Para mí las víctimas no pueden quedar al lado, porque hay un personaje tan importante que lo hemos creado tan importante y creído tan importante como es Pablo Escobar, que termina eclipsando a esas víctimas, no las deja ver. ¿Tú crees que eres una víctima también de tu padre? Yo soy un hijo de mi padre. Eso de que soy una víctima no lo dije yo, lo dijeron los hermanos Galán, hijos del fallecido candidato a la presidencia. Cuando yo me acerco a ellos y me dicen, tú no tienes por qué pedirnos perdón a nosotros. Y me dicen, tú también eres una víctima de tu padre. Y lo único que yo atiné a responderles desde el máximo respeto y humildad fue, en todo caso, si ustedes creen que yo soy una víctima, pues yo seré el último de la cola. Wow. Porque antes que mí están ustedes y hay un montón más adelante, ¿no? ¿Tú has tenido que tener o recibir ayuda psicológica después de todo lo que has vivido? Nunca me he analizado. Una sola vez fui al psicólogo cuando tenía como 7, 8 años y yo no sé qué le pasó, pero como que se dio cuenta que yo no era fácil para analizar, no había mucho que hablar. Entonces terminamos teniendo una conversación más como entre hombres que... Wow. Y nunca más volví, tampoco había la posibilidad. No es que no crea, simplemente no se dio la oportunidad. Pero yo creo que todos ya traemos nuestro mejor psicólogo. Es la conciencia, hermano, es darnos cuenta de lo que está bien y de lo que no está bien. Yo no creo que alguien tenga que venir a decírtelo. Creo que si somos capaces de abrir nuestras mentes y nuestros corazones y de pensar en profundidad, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido, pues tenemos la capacidad de entender qué es lo que está mal y qué es lo que está bien y qué es lo que está por corregir. Claro, pero en ese sentido, cuando Netflix, por ejemplo, romantiza la imagen de tu padre, cuando te vas al centro de Barcelona hoy mismo... Está lleno de camisetas, de todo. Y ves camisetas con la cara de tu padre, ¿qué sientes? Te voy a contar una historia de eso. Estaba por las Ramblas caminando. Claro. Con mi hijo, no sé, en ese entonces tenía como 8 años. Ok. Imagínate, hoy ya tiene 13 y todavía siguen los mismos locales vendiendo lo mismo. O sea, no se muere la historia. Sigue viva como si hubiese pasado ayer. Y la verdad que yo iba muy distraído, disfrutando de la ciudad y tal. Con mi hijo al lado y me dice, papá, ¿por qué el abuelo está en casi todas las vitrinas de Barcelona? Qué barbaridad, tío. Cuando mi hijo me pregunta eso, yo digo, ¿cómo? Claro, y justo cuando me lo pregunta, miro y veo una tienda con camisetas, carcasas de teléfono, de todo había sobre Pablo, encendedores, lo que quieras sobre Pablo Escobar. Yo decía, no supe ni qué decirle. Le dije, hijo, no sé, hay un negocio en torno a la imagen de tu abuelo. Pero ¿y quién no gana para. con esa imagen? Nosotros no. A nosotros nadie nos llamó a decirnos, oigan, acá tienen derechos por la historia de su papá. Nadie. Netflix tampoco nos dijo, oigan, acá tienen derecho por el que usamos sus nombres, porque usamos sus vidas, sin autorización. Tampoco. Wow. Porque todos se creen como con el derecho a usufructuar y a robar y a comer del nombre de Pablo sin tenerle que rendir cuentas a la familia. Y no estoy pidiendo que me rindan cuentas, no me interesa tampoco. Yo me lo sé hacer y con más tranquilidad duermo, porque creo que lo hago con un lugar que busco invitar a la no repetición de la historia, no me dedico a la glorificación, voy por un camino muy distinto, diametralmente opuesto a aquellos que se han dedicado a comercializar esas cositas de Pablo Escobar que encuentras hasta juegos de mesa en Amazon. Valen 49 euros el juego de mesa si quieres ser Pablo Escobar, o también para Xbox, también para PlayStation, también están el Grand Theft Auto, los skins de Pablo Escobar, también está el juego de los narcos, puedes jugar a ser Pablo. Entonces los niños ven eso y dicen, ay, es un jueguito, ¿no? Es una historia, Entonces, ¿qué pasa?
el hombre como tal, el Pablo Escobar como lo conocemos, desaparece. Ujú. Y aparece ese personaje, esa construcción mediática que está romantizada. Y entonces las generaciones actuales están conectadas con ese hombre, que es esa creación de los medios, no el personaje real, el mafioso que salía y destruía vidas. Entonces esa es la cuestión importante, ¿no? Claro. Darse cuenta de eso. Hablemos de algo que para mí es clave y que desde tus ojos otra vez, no sé si lo viste o no lo viste, que es la confianza. Tu padre, cuando tenía tanto poder, ¿cómo administraba la confianza y cómo era su día a día? ¿Era un día a día de paranoia? Con el miedo. Al principio era muy confiado y pasó una historia que voy a tratar de resumírtela. En Colombia había una cárcel que si te tiraban ahí no salías más con vida. Era como el Alcatraz de Colombia, Ok. que era la prisión de la isla Gorgona, una isla llena de serpientes y rodeada de tiburones. O sea, no había manera de sobrevivir. Y un amigo, alguien con pinche de mi padre, lo mandan ahí, cae, y fue la única persona que escapó de ahí. Mi padre le manda un helicóptero, lo rescata y se lo lleva. Le salva la vida. Imagínate la gratitud de este tipo que ya estaba rodeado de serpientes para dormir o de tiburones Sí, que querían defenestrado. nadar. Y un angelito le manda un helicóptero y lo extraen. Mi padre obviamente pensaba lo mismo. Este tipo sabe que me debe la vida y por eso lo puso a administrar el dinero. Y este tipo se le olvidó rápidamente la gratitud y le empezó a robar a mi padre. Mi papá le hizo una trampa, lo descubrió fácil. Le dijo, pues alguien tiene un billete de 500. Y él ahí mismo, sí, patrón, aquí está. Y era un billete que mi papá tenía marcado con una marca microscópica que era de él. Y ahí lo agarran. Y entonces, ¿por qué te digo con el miedo trabajaba la confianza? Porque hace llamar a todas las personas de su oficina, las lleva hacia el área de la piscina, hace atar a este hombre a una silla y lo empuja al agua. Y les dice, esto es lo que pasa con el que me roba. Hasta ahí se atrevieron a robarle mucho. Después la gente es muy atrevida. Y Wow. aún así le robaban. Qué historia. Increíblemente, ¿no? ¿Tú lo viste esto? No lo vi, pero me O lo sea, ¿tú contaron. has presenciado alguna muerte? Lo que cuento, lo que presencié, está en la serie, ¿no? Ahí hay mucha de la violencia que yo presencié, está muy relatado ahí con crudeza, ¿no? Con mucha crudeza. He podido ver partes. A un nivel que ni mi esposa ni mi madre sabían. Es decir, cuando ellas ven la serie conmigo por primera vez, dice, eso no es verdad, eso no pasó. Y yo le digo, no, sí es verdad. Lo que pasa es que llevo casi 35, 40 años callándomelo, pero sí es verdad. Entonces, ¡Qué barbaridad! Esa es un poco la serie. También es sorpresa para mi familia, ¿no? No son historias conocidas por ellos, ¿no? Ujú. Me atreví a contarlo porque dije, yo no me voy a quedar con esto guardado toda mi vida. Me parecía que ya tenía la madurez, la sensatez para contarlo sin caer en el error de la glorificación, que fue algo que cuidamos mucho siempre. Cuando has relatado esto, indefectiblemente pensamos en alguien muy listo que consigue escudriñar, saber quién es el que le está vendiendo, ¿no? Hay una historia que tú cuentas en la que hay un cargamento de pantalones. Cuando hablabas de Leonardo da Vinci, del crimen, Del crimen, sí. lo ejemplifica mucho. Me gustaría conocerlo. Sí, me parece que esa historia muestra cómo mi padre ponía su genialidad al servicio de la criminalidad. Y del mal. Del mal, sí. Pues él, no sé cómo, se inventa una fórmula de una cocaína líquida que después metían ropa o jeans, prácticamente eran jeans, que metían en la cocaína líquida, los secaban al sol o con máquinas secadoras. Y de alguna manera le ponían un líquido también o un aerosol a la prenda para que el olor a cocaína desaparezca. Según entiendo y había escuchado a mi padre, le ponían los aerosoles que le ponen a los perritos para que no hagan pipí por ahí donde no deben hacer.
Entonces, claro, envió miles de kilos de coca en jeans exportados legalmente a los Estados Unidos. Por supuesto, al principio la autoridad no se percató de eso y pasaron un montón. Pero no falta el traidor, no falta, y hasta que alguien dice, ahí va, y lo agarran, ¿no? Agarran la droga así, hace un gala mediática de miren la forma tan creativa, etcétera. Y mi papá dice, pues voy a seguir enviando los mismos jeans. En el mundo del AMPA y del narcotráfico, todo el mundo lo mira y le dice, patrón, pero pues, ¿para qué va a seguir enviando los mismos jeans si ya están en las noticias? Ya saben que es usted el que los está enviando. Y él dice, pues ahí les van, los mismos jeans, la misma marca, todo igual. Pero fíjate esto, él envía los jeans, esta vez sin cocaína, sin 1 gramo de cocaína. Y entonces su gran genialidad tenía que ver con entender cuáles iban a ser tus siguientes pasos si él movía determinadas fichas en tu vida. Entonces, él sabía cómo ibas a reaccionar. Entonces él se imagina este escenario y así sucedió. Envió montones de cajas, un montón de cajas de jeans. Obviamente todas fueron decomisadas al llegar. Se cansaron de lavar los jeans, los agentes de la DEA, para poder encontrar algo y no encontraron nada. Y al final tenían sus oficinas llenas de cajas de jeans. No podían ni ya trabajar. Hasta que ya pues no había evidencia, no había nada, tírenlo todo a la basura. Y eran las cajas las que traían la cocaína, las cajas de cartón. Entonces él, sabiendo y muy a propósito, ponía a trabajar a su enemigo, sin que el propio enemigo él se percatara, a que le ayudara a pasar la droga. Porque lo único que tenía que hacer era mandar a su gente al basurero para que identifiquen las cajas con el logo de la empresa que él se había inventado y pudieran recuperar así la cocaína. Esa es un ejemplo de ese Da Vinci del crimen, ¿no? El saber cómo actúa el otro antes incluso de que el otro sepa lo que va a hacer. Antes, exacto. Ese era el... Para mí eso le dio una ventaja fundamental en todo lo que hacía. En todo lo que hacía. Yo recuerdo cuando él decía, tenían que mandar a investigar a alguien o seguirlo o a hacer una vigilancia. Y entonces algunos de mis nanis le decían, patrón, pero es que es difícil hacerse ahí. Hay un parquecito, hay una estación de policía. Si se para una persona ahí van a llegar en 2 minutos a preguntarle qué estás haciendo. Y él decía, agárrate una mochila, unos cuadernos universitarios, una pelota y un perro. Y juega con el perro y con la pelota toda la tarde. Nadie se te va a acercar a preguntarte nada. Porque una persona con un perro, lo último que está pensando es en hacerle un daño a alguien. Otras cosas que pasaban, te subías al ascensor cuando él era el hombre más buscado del mundo. Y a veces le tocó a mi esposa, en aquel entonces era mi novia, subirse en un ascensor, ya estaba con él, se muere del miedo mi novia, porque va con el hombre más buscado del planeta. Y él empieza a hablar aparte dentro del ascensor. Y ella se asusta más porque él habla dentro del ascensor. Ya cuando salen y ya están tranquilos y pueden hablar, ella le dice, ¿usted para qué habló? O sea, era peor. Le dice, no, al contrario, observa, cuando un par de personas están hablando dentro de un ascensor, el instinto es que todo el mundo baje la mirada. Y nadie quiere saber quién está hablando. Era un hombre muy observador de esos detalles. O sea, psicológicamente alguien... Muy avanzado en esas cosas, ¿no? Una capacidad de leer la mente humana, el comportamiento, de predecir tus movimientos antes de, como bien lo dijiste tú, antes de tú saber lo que ibas a hacer. En el día de hoy ya él sabía lo que tú ibas a hacer. ¿Y tú crees o sabes qué es lo que le llevó a tu padre a ser tu padre? Mira, yo intrínsecamente, creo... O sea, algo que digas, yo creo que es esto. Mira, yo creo que mi padre era un hombre ambicioso absolutamente, ¿no? Su ambición personal lo llevó a tomar esas decisiones y él es el único responsable de sus decisiones. Sin embargo, hay un contexto, ¿no? Hay un contexto familiar y hay un contexto de país. Yeah. Estamos hablando de una Colombia hipercorrupta, con cero presencia del Estado en ninguna parte. O sea, las instituciones eran pequeñas, desorganizadas,
cero fortalecidas, y había una gran corrupción y violencia por doquier, ¿no? Entonces Colombia era un caos, un caldo de cultivo para cualquiera. Nadie iba a ser visto, ¿me entiendes? Porque el país tenía tantos problemas y encima tiene una mamá súper ambiciosa. Tu abuela. Mi abuela, que le dice, a mí me trae dinero como sea, ¿no? O sea, vale todo. Y ella misma también hacía cosas que hacían contrabando de alcohol en ese momento. Entonces viene de una mamá que también de alguna forma hacía trampa, ¿no? Y me acuerdo que contaba en esos momentos que traficaban con alcohol. Y ahí vuelvo a un tema del contexto, es decir, en ese momento el tráfico con alcohol no se hablaba de tráfico, se hablaba de contrabando, era un delito menor. Lo mismo pasaba con la cocaína. Si tú traficabas con una botella de whisky o cigarros o con cocaína, era el mismo delito en ese momento. Estoy hablando muy al principio de los 80s. Entonces, y eso no lo digo para... sí, para empequeñecer nada, claro. Nada, en absoluto. Pero sí para entender que a nivel social también no había una condena tan grande como la hay hoy en ese tema. Y mi padre, si bien estaba empezando con el contrabando, electrodomésticos y demás, y bebidas y tabaco, comprendió que pues, para cometer el modelito con un televisor, pues era más rentable hacerlo con 1 kilo de cocaína. Y así es que él empieza, viendo que su mamá, cuando lo hacía con el alcohol, y tenían que pasar un retén de la policía, un control policial, pues agarraban un ataúd, no había ningún muerto, lo llenaban de licor, y lo llevaban en un peregrinaje, ¿no? Y contrataban a señoras para que lloren. Entonces las señoras de negro pasaban llorando. ¿Qué policía va frente a unas señoras llorando que llevan un féretro? Va a decir, a ver, abran la cara. Ningún policía se va a atrever a hacer eso, ¿no? Y así les pasaban por el medio, por la cara les pasaban. Y él viene de esa escuela. Era un niño cuando él vio eso. Imagínate en su evolución, y ahí se convierte en este Pablo Escobar, ¿no? En un caldo de cultivo perfecto, en la tormenta perfecta. Y encima con el gran patrocinador de todo este problema, que es el prohibicionismo, ¿no? Eso es ya el decreto, algo muy barato que se encarece por decreto. Físicamente, ¿cómo era tu padre? ¿Era un hombre fornido? ¿Era un hombre capaz? ¿Era un hombre que...? Era, al principio, digamos que fue un hombre deportista, no era un fanático de ningún gimnasio, pero le gustaba jugar fútbol con frecuencia, le gustaba, sus partidos duraban horas, sus partidos se terminaban cuando el equipo de él iba ganando. Y jugaba, había un árbitro, por supuesto, pero el árbitro decía penal, y él decía no fue penal, y el árbitro decía no fue penal, ¿no? Entonces... y si había uno que les estaba metiendo muchos goles del otro equipo, paraba el partido, a ver, para el partido fulanito, véngase para mi equipo, cámbiense en camisetas, y se organizaba todo hasta que su equipo ganara, recién ahí terminaba el partido. ¡Qué fuerte! Entonces era un hombre, también le gustaban los deportes de motor, motos, automóviles, los náuticos, de todo, le gustaba lo que tuviera motor, pero no era un hombre de baja estatura, como 1,68 m, que al principio tuvo un buen estado físico, pero después los años de encierro pues lo hicieron ganar peso igual que a mí. O sea, yo sí estuve encerrado desde que a mí me tocó la pandemia mucho antes del COVID. Los encierros largos. Yo estuve 6 meses en un departamento sin poder abrir la cortina siquiera, sin poder bajar a buscar una pizza en la portería. Una cárcel de oro. Una cárcel, ni de oro, o sea, un departamento común. Y aunque fuera de oro, es una cárcel igual. No te cambia, el encierro no te lo cambia el material que te rodea. Me has hablado de la Hacienda Nápoles. ¿Qué era Mónaco? Mónaco era un edificio en Medellín donde vivíamos, tenía 8 pisos en total. En los últimos 2, el séptimo y octavo, era un penthouse de 2,000 metros cuadrados de superficie. Nadie vivía en los departamentos inferiores, salvo uno adaptado para los escoltas. Y mi madre tenía ahí la colección de arte más importante de América Latina, pero vivíamos solos. Mi papá nunca iba y fue una sola vez para tomarse las fotos de mi primera comunión. Y estuvo de pronto, cuando logró en algún momento de su vida que todas sus órdenes de captura fueran suspendidas,
por el efecto de la plata o el plomo y de sus abogados y demás. Y ahí terminamos con él conviviendo como 1 mes y medio, 2 meses. Después se tiene que ir porque se reactiva la persecución. Y comienza el periodo de la era narcoterrorista. Y es una guerra contra el cartel de Cali, ¿no? El cartel de Cali, su primer acto de confrontación contra el cartel de mi padre es poner una bomba, un primer coche bomba de la historia de nuestro país, explotó en mi casa. Fueron 700 kilos de dinamita. Y fíjate este dato, con tecnología de ETA. Gracias a ETA, esta tecnología del terrorismo fue importada, digamos, de España a Colombia y fue utilizada en contra nuestra. Y mi padre aprende esa tecnología y ordena, ahí sí, la explosión de más de 200 bombas contra el cartel enemigo. Se obsesionó con que ellos tenían que morir con una bomba, al igual que ellos intentaron matarle a su familia. Es un milagro que esté aquí contigo porque fueron 700 kilos de dinamita que nos pusieron y te estoy hablando de que 1 kilómetro a la redonda no quedó una ventana en pie en la ciudad de Medellín. Es una barbaridad, o sea, las casas de los lados, yo tengo las fotos desde arriba del edificio, quedaron arrasadas, o sea, no quedó un ladrillo. El hueco que hizo la explosión cabe un autobús ahí adentro. 700 kilos de dinamita. 700 kilos de dinamita. Nosotros encontramos un pedazo así enorme, como una bagueta así retorcida, del chasis del coche bomba adentro de mi habitación donde yo estaba durmiendo. O sea, y no me pasó nada. Yo no tengo un rasguño. Mira, acá esta cicatriz. No tengo nada para mostrar. Es un milagro eso. Mi madre estaba conmigo, mi hermana. Y mi padre por 1 hora pensó que habíamos muerto. Él estaba en la periferia de la ciudad, en la montaña, veía en el valle toda la ciudad y vio el hongo de la explosión en donde era su edificio, ¿no? Encima llama y por algún minuto funcionó el teléfono. La señora del servicio del piso de abajo contesta, no se sabe nada de su familia y se corta la comunicación. Y entonces él pensó que estábamos muertos. De ahí llegamos en pijama a verlo esa misma noche, esa misma madrugada, porque fue a las 5:13 de la mañana que explotó la bomba. ¡Qué locura! Y eso fue un parteaguas en la historia de mi país. Las ciudades quedaron divididas. Los que vivían en Medellín no podían ir a Cali y viceversa. Si tú llamabas de Medellín a Cali, eras secuestrado por un comando de mi padre. ¿Por qué estás llamando a Cali? ¿A quién llamaste? Es un miedo absoluto. O sea, una guerra. Familiares nuestros quedaron en Cali porque mi mamá es de Cali, mi mamá es de Palmira, mi mamá es de ese lugar. Familia quedó dividida, nadie podía salir, nadie podía entrar, nadie podía llamar, nadie nada. Era el muro de Berlín, literal, virtual, pero hay de aquel que se atrevía a cruzar ese muro, perecía. ¿Y cómo crees que en ningún momento reculó o dijo esto es demasiado? O sea, cada vez iba a más. O sea, era como... Ay, qué cosa. Mira, yo siempre... me preguntan eso, ¿tu papá se arrepintió? No, hermano. O sea, ni por un segundo lo vi poner marcha atrás o dudar o decir, bueno... Nunca. Me hubiese gustado verlo, decir, sí, bueno, en un momento se dio cuenta que no era el camino. No. O sea, siempre era como para adelante. Para adelante, pero sabes que él tenía unos argumentos que obviamente pues yo no los valido, pero eran muy ciertos. Y es que él decía, mira, ¿quién es más delincuente? Me decía a mí. Si yo que lo asumo o aquellos que prevalidos de la autoridad que les da el uniforme salen en la prensa a decir que me combaten, pero en las noches salen a matar niños, salen a matar personas. Yo al principio como que no creía eso, hasta que el ejército de Colombia agarra en flagrancia a policías asesinando adolescentes en la ciudad de Medellín en las esquinas. Y mi padre aprovechaba eso para su propia guerra. Entonces empieza a decirle a la gente de las comunas, de las más pobres en la ciudad de Medellín, dicen, bueno, la fuerza pública está yendo a asesinarlos a ustedes. Yo les voy a dar armas para que ustedes se defiendan de eso. Y encima, como la fuerza pública está ofreciendo dinero por mi cabeza, yo tengo mucho dinero, yo les voy a dar dinero también por las cabezas de los policías que me traigan.
y se generó una guerra sin precedentes en la ciudad de Medellín. En un mes, en 30 días, murieron 500 policías. Es una barbaridad. Lo más duro de aceptar esta realidad, esto me lo dijo mi padre, es que quedaron 8 policías con vida en la ciudad de Medellín, nada más. 8, custodiados por el ejército. Llegaron a un nivel de temor que ya decían, cuando lavaban sus uniformes, no los sacaban a secar al sol, porque les daba miedo que algún vecino los viera y era dinero para ellos, ¿no? Ver un uniforme de policía, señor Pablo, vea, ahí hay un policía, iban y lo mataban, ¿no? Entonces, fíjate, hasta ese, y peor aún, policías matando a policías por el dinero. Entonces, como mi padre conocía tan de cerca esa miseria humana, entonces él como que se comparaba y decía, pues yo no tengo uniforme y ando diciendo lo que hago, ¿no? Entonces como que se validaba su violencia en virtud de que él decía, pues los corruptos son peores que yo, porque tampoco están honrando su uniforme y los políticos tampoco, están igual de coludidos, pero posan de que son señores. Yo no poso. Entonces era como la discusión con él, ¿no? Y es difícil de entrar en esa discusión porque, claro, un hombre que conocía la corrupción tan de cerca, era como que se comparaba y decía, pues, soy el menos peligroso, y terminó siendo el más peligroso. Él llegó a decir que con el dinero que él tenía podía construir hospitales, colegios o hacer... Sí, de hecho, y lo hizo en muchas partes. Construyó más de 50 canchas deportivas en todos los barrios de Medellín, en la periferia, pero canchas buenas, con buenos drenajes, porque el problema era que eran pantanos esas canchas, con iluminación. Y de nuevo, la contradicción y la paradoja. Construir canchas con dinero de la droga para que los niños no se droguen. Es una locura, ¿no? Entonces, qué barbaridad. Y de noche, iluminadas para que no haya criminalidad. Y él era un criminal, ¿no? Entonces, decías, qué paradojas. Este hombre usa el dinero de la droga para construir canchas para que niños no se droguen. Y hace 50. Y centros de salud y barrios con 5,000 casas, etcétera. Y él tenía una idea muy loca. Él decía que cuando quería llegar a la presidencia, que él iba a poner el narcotráfico al servicio del pueblo de Colombia. Que él no iba ¿Cómo? Que él no iba a esperar a que los políticos, que él ya conocía, corruptos, que se robaban todo el presupuesto del país, que tenían que hacer un puente y el puente se caía, pues se le robaban la mitad del puente. Él decía, yo ni voy a esperar, yo no quiero ni ese dinero, yo voy a usar el mío, el del narco, para ayudarle a los pobres. Las escuelas, las carreteras, las autopistas, los hospitales, todo lo que se necesite, el narco. El otro se lo están robando, el otro no hay ni manera de tocarlo. Por eso encontró tantos enemigos en la política, claro, también. Porque con este tema del dinero, de poder construir todo eso, infraestructuras, ¿no? Y tal, o sea, era tanto el dinero que tenía Ilimitado. que... ¿Ilimitado? Ilimitado. Le dije un día, papá, ¿cuánto dinero tenías o has tenido? Y me dijo, un día llegué a tener tanto que paré de contarlo. Así, no me dijo una cifra nunca. Yo quería la cifra porque todos es como... O sea, la misma curiosidad que sientes tú por el personaje también la empecé a sentir yo. Yo decía... Este es mi papá, pero... Claro, es que corren Claro. cuando muere la persona y nace el mito, la leyenda, Sí. También nacen estas historias, Claro. ¿no? Es decir, el tanto por ciento de billetes de 100 de dólares del mundo Claro. los tenía Pablo Escobar. Sí, no lo sé. Pero sí te entra esa curiosidad, al punto tal que yo le hice la pregunta. Otra pregunta que le hice, papá, ¿es verdad que ofreciste pagar la deuda externa de Colombia? Porque ese es otro mito que hay. Y de una me dijo, no, eso es mentira, eso fue un fulano que habló sin permiso y la prensa le encantó esa historia, la publicó, pero eso no es así. La frase plata o plomo era una Esa frase... sí era de él, sí. Era cuando los jueces, pues, a orden de captura, no sé qué, y él le decía a su abogado, vaya, hable con el juez, dígale que yo le ofrezco plata o plomo. Y él decía, yo no me voy a dejar... que un señor con una máquina de escribir y me dañó la vida y me quitó la libertad. Conmigo no es así, es distinto. Ofrézcanle plata o plomo y bueno, evidentemente muestra el nivel de violencia que había y de poder, ¿no? Esa sensación de que
porque tú que eres juez vas a ser más poderoso que soy otro ciudadano y que tengo más dinero, lo que sea. Una lucha de poderes muy fuerte, ¿no? Un hombre que le costaba ver la autoridad, ¿no? Reconocer la autoridad en el otro era algo que no tenía. Yo me acuerdo cuando llegué de nuevo a la cárcel de la Catedral y me hace el tour por la cárcel y me dice, tenía una llave de luz gigante al lado de su celda, de su habitación. Era una habitación que tenía cocina con bar, living con, ahí sí había chimenea porque ahí sí hacía mucho frío, jacuzzi, otra habitación aparte, escritorio, un vestidor enorme, baño de vapor. Y la mejor vista a toda la ciudad de Medellín. Y entonces me dice, esta llave de luz, aquí corto toda la luz de la prisión. Y me dijo, el día que tú veas que estas luces se apaguen es porque yo me voy a escapar. Pasó un año, pasaron 13 meses desde ese día hasta que vi de noche. Vi que se apagaron las luces en la montaña porque era una montaña oscura totalmente y habían esos reflectores que la veías a kilómetros. El día que yo siempre observaba esa montaña desde cualquier lugar que estuviera en Medellín y vi cuando se apagaron y dije, listo, mi papá ya se está escapando. Tengo 3 o 4 cosas que me gustaría hablar contigo y tú has mencionado de soslayo. La mayor colección de arte de América Latina. Tú hablas que el arte o esos cuadros, habían incluso cuadros de Salvador Dalí. Había la danza del rock and roll. Eso a ti te salvó. A todos. Esa pieza de Dalí nos salvó la vida a nosotros. Mi madre cuenta esa historia en su libro, que también es de Planeta, por cierto. Y ella relata ahí que Salvador Dalí, es decir, esa obra, a ella se la roban. Durante la guerra, los enemigos de mi padre llegan a una casa X donde la tenían. De hecho, nosotros pensábamos que había sido consumida por el fuego. Porque llegamos a la casa, ya estaba, no había ni humo, ya estaba todo destruido, pero queda el carbón, quedan muestras. Entonces, donde estaba colgado el Dalí había una huella, como que algo se había quemado ahí. Entonces dije, se quemó el Dalí. Para mí estaba... Pero no, la familia que se los había robado, la familia Castaño, que eran también fanáticos del arte, igual que mi madre, entendían el arte y eran muy cultos en ese sentido. Entonces, antes de quemarla, bajaron las obras más importantes y el resto ya sí le prendieron fuego. Y entonces se queda Carlos Castaño, que era el jefe paramilitar de aquel entonces, se quedó con esa pieza, con esa obra. Y entonces, ya cuando muere mi padre, se hacen conversaciones de paz entre todos los carteles y mi mamá, que es la única que le toca ir a eso, como gesto de buena voluntad, decir, bueno, ya no nos vamos a seguir matando, le queremos devolver esto que le robamos a usted, señora, y le devuelven el Dalí en una de esas reuniones. Y ella, muy atinadamente, porque sabía la fragilidad de esa paz, o sea que al otro día uno de esos que estaba ahí sentado se levanta de mal genio, con dolor de cabeza, y nos manda a matar a todos. Y entonces ella, en vez de recibir el cuadro, o sea, lo recibe de Carlos Castaño, de las manos de Carlos Castaño, ella le dice, Carlos, gracias por devolvérmelo, pero yo te lo voy a regalar a ti como símbolo de paz para que esta paz sí sea duradera. Y aquí tienes los papeles de la obra y es tuya. Y no va a haber denuncia de que fue robada, nada. Es tuya. Un periodista que se puso como a seguir ¿dónde quedó esa obra? ¿No? Porque ya han pasado, estábamos hablándote hace 30 años, ¿no? Más o menos. Y hay un artículo muy interesante de un periodista que se obsesionó con la danza del rock and roll de Salvador Dalí y empezó a seguirle la pista. Después vio que había sido subastada creo que por Sotheby's en Inglaterra, y la compró un coleccionista japonés anónimo y está en un museo en Japón. No sé si en Osaka o en dónde, pero por allá está. Ese es ahí está, ahí tienes la... Y es un cuadrito chiquitito, muy bonito, pero era una preciosidad. ¿Esto estaba en tu casa? Eso estaba en mi casa. Bueno, dice... Es una... Ese es el artículo, creo que dice... ¿Es un artículo del New York Times? Ahí, en ese artículo, ahí le hacen todo siguen la... El la Dalí obra. de la casa de Pablo Escobar. El Dalí de la casa de Pablo Escobar. Dice, la danza
tal vez no sea la mejor pintura de Salvador Dalí, pero posiblemente es la que tiene una historia más interesante. Así es. Wow. Si Dalí hubiese sabido que sus obras iban a estarse paseando por las casas de los carteles de la droga de Colombia y ahora terminar en un... Pues este japonés la salvó, ¿no? Si no hubiesen quedado por ahí en manos de cualquiera que tampoco la hubiera valorado, ¿no? Dice, leo textualmente, se salvó inexplicablemente de un bombardeo a su hogar en Medellín, habla de tu madre, y más tarde funcionó como un regalo que cree que le salvó la vida a ella y a sus hijos. No tengas duda. Eso y el resto de obras de arte, porque fueron todas entregadas, porque no es que nos dijeron, bueno, listo, muchas gracias, ya no va a pasar nada. La cosa es, nos dijeron, si esconden una sola moneda, los matamos y nos tienen que entregar todo para dejarlos con vida. Ahí estaba yo con mi padre y mi madre en una plaza de toros. Sí, en es la plaza de toros La Macarena. en un partido de fútbol de Bogotá, pone, dice. Bueno, los periodistas se lo inventan. Sí. Yo te puedo asegurar que en la plaza de toros en La Macarena, en la ciudad de Medellín, donde además ocurrió un atentado durísimo en esa época, donde murieron 23 personas. Y por eso te cuento esta historia de la foto de La Macarena, porque explota una bomba en La Macarena. Yo estaba con mi papá, veo las noticias y le digo, papá, ¿qué has hecho? ¿Cómo es posible que pongas una bomba en este lugar? Y me dice, bueno, ahí dicen en la prensa que murió 23 civiles, pero no es cierto. 19 son policías de esos que están yendo a hacer masacres en las esquinas de Medellín, a justificarse, ¿no? Y yo ahí veo como la oportunidad de decir, a ver si logro tocarle el corazón a mi papá. Entonces le digo, papá, pero ¿cómo te atreves a hacer semejante cosa? Si es que ahí van nuestros amigos, ahí va nuestra familia. La fiesta taurina es muy celebrada, o era muy celebrada en ese momento en Colombia. Y le dije, ahí va tu mamá. Hubieras podido matar a tu propia mamá. Y ahí hay una frase que se repite literal en la serie de televisión creada por Sicarios. Y es así como la dice John Leguizamo, tal cual dice, guerra es guerra y se morirá el que se tenga que morir. Cuando mi papá me contestó así, yo quedé helado. Le daba igual. Helado. Y yo no puedo creer que yo le acabo de mostrar que con su accionar podría haber matado a su propia mamá y a este hombre no le importe. Cuando a mí me pasó eso, dije, quedé con esa sensación de, aquí yo no hay nada para hacer. Aquí este hombre no lo para nadie. Hablemos. ¿Qué más le puedes decir? Claro. Hablemos de la muerte de tu padre. Hay una frase, quiero que también me la confirmes, si es así, que él decía, o siempre decía, que prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Sí, es una frase que fue acuñada por él y por muchos de los que de alguna manera formaban parte de su combo, de su séquito de narcos, y que ellos crearon un grupo que se llama Los Extraditables. Y ese era como el eslogan. Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Porque había un debate sobre el tratado de extradición de colombianos. Algunos consideraban que pues era injusto que tú cometías el delito en Colombia, enviabas algún paquete a otro lado y el delito estaba cometido ahí, ¿por qué ibas a ir a pagar la condena en otro lado? Bla, bla, bla. Hoy es totalmente al revés. Hoy ese grupo no podría existir en Colombia, porque si los extraditan les va mejor. Si tú te agarran como narco en Colombia, pagas como 40 o 50 años. Si te agarran y te llevan para Estados Unidos, en 6 meses estás libre. Porque ahí el tema no es, hiciste este daño, ¿cuánto traes para arreglar? La justicia se convirtió como en un negocio. Entonces, sí entras a 2 amigos, pero das 500 o 1,000 millones de dólares o lo que tengas y te dejan una parte y sales libre, ¿no? Entonces, también es difícil el mensaje que se le envía cuando ves que van muchos y al poco tiempo salen, ¿no? En la muerte de tu padre hay una versión oficial y una realidad. Hay como 10 versiones oficiales, ni siquiera una sola oficial. Hay un montón.
De hecho, mira, en esta editorial de la que somos de alguna manera parte todavía, hay 3 libros, cuando menos. Uno está escrito por el general Naranjo, otro está escrito por el coronel Aguilar. El del coronel Aguilar dice, y aparte es el título, así maté a Pablo. Y el general dice, usted no lo mató, coronel. Entonces, y hay otros libros que dicen, como el mío, mi papá se quitó la vida, se suicidó. O sea, fue abatido, se suicidó. Son todas versiones, ¿no? Yo digo, está muerto igual, o sea, ¿qué importa? Ahora, yo conocí a mi papá y yo entiendo que desde el lado de la autoridad es importante para el relato decir nosotros lo matamos, nosotros lo agarramos, nosotros lo capturamos y tal. Y lo comprendo y no lo discuto y no importa. Pero la realidad es que mi papá siempre me habló a mí del tema del suicidio como que me digas qué vamos a comer al desayuno, lo mismo. O sea, no, Lo veía como no parte de su... No era un tabú. De su vida. Me decía, tengo 15 tiros en mi pistola, 14 son para mis enemigos y el último siempre será para mí. No se me olvida nunca eso. Joder. Incluso me enseñó a suicidarme correctamente. Me dice, ojo, ¿cómo te suicidas? Que no vayas a quedar como un vegetal en una cama toda la vida. Porque lo mismo, me dice, yo prefiero que te suicides a que quedes en manos de mis enemigos. Porque a lo que te someterían no la vas a contar. Pégate un tiro, te va mejor. Bueno, entonces, ¿cómo y en dónde, no? Entonces me empieza a explicar, pero así, con lujo de detalles, como papá que agarra papel y lápiz. Dice, no te pegues el tiro acá como en las películas, ni en la boca como en las películas, ni en la sien como en las películas, ni en la frente como en las películas. Y entonces, ¿en dónde? Le digo yo. Me dice, en el oído derecho. Y qué casualidad que en la autopsia dice que el tiro que le causó la muerte fue encontrado a 2 milímetros del oído derecho, con el calibre de la pistola que él utilizaba. Y las versiones más hollywoodenses que están escritas dicen, lo maté con un fusil AR-15. Eso es una mentira grande como el Maracaná. ¿Por qué razón? Porque cualquier estudiante de ciencias forenses o cualquiera que hayamos vivido una guerra como la que se vivió en Colombia sabe que un disparo de 9 milímetros no te hace un daño mayor físico. Te atraviesa y ahí está. Pero un disparo de fusil te arranca la cabeza. Claro. Un pedazote. Mi papá estaba intacto. Entonces, ni siquiera se ponen de acuerdo para mentir respecto a eso. También hay versiones de que los estadounidenses lo hicieron, de que un francotirador de no sé cuántos kilómetros. ¿Qué te puedo decir, hermano? Es mentira. Es decir, el primer acto suicida de mi padre está grabado y es que él durante 10 años nunca llamó a nadie por teléfono. Y toda la vida me dijo, nunca uses el teléfono. Si llegas a un lugar, arranca el teléfono, porque por el teléfono maté a todos, me dijo. Por el teléfono la gente llamó mis enemigos llamaban a su mamá, a su primo, a su tía, a su novia, a su hermano. Ahí los agarré a todos. Nunca uses el teléfono. Entonces, el primer acto suicida. No hay digamos, uso de mi padre del teléfono durante 10 años antes de su muerte. Y sí lo hay. El día del 2 de diciembre llama 15 veces a su familia que está en un hotel de las Fuerzas Armadas de Colombia. Eso es un acto suicida para alguien que conoce perfectamente lo peligroso que es un teléfono. Por eso yo publiqué esas llamadas, esas grabaciones, y ahí ves como yo le cuelgo a mi papá. Porque ahí ves que él me había entrenado para que yo diga, no usemos el teléfono. Y, papá, estamos bien, no me llames más. Y yo colgaba. Y él volvía y llamaba. Y yo, ¿por qué estás llamando? No llames más. Déjanos que estamos bien, no pasa nada, estamos bien. Chao. Yo le colgaba. Wow. Y este hombre volvía y llamaba. Entonces ya no pedía por mí, ya quiero hablar con la mamá. Y yo de repente estaba en la ducha y no me daba cuenta y salía y los veía hablando. ¿Qué están haciendo? Y volvía y les agarraba el teléfono, se los quitaba y les colgaba porque yo estaba protegiendo a mi papá. Y ese es el día que muere. Ese día triangulan la llamada y ahí queda él. Él estaba llamando a despedirse, por eso pidió hablar con cada uno de nosotros. Y hay un detalle que no es menor. Por eso digo, ni siquiera para mentir se pusieron de acuerdo y para contarla bien, para que se las crean. Y es que mi papá decía, en la guerra son más importantes los zapatos que las armas. Me decía, ¿de qué me estás hablando?
Sí, porque si te llega alguien a tu casa y no tienes zapatos y tienes que salir corriendo por el tejado, te vas a cortar y ahí te van a agarrar porque te van a doler los pies. De nada te sirven las armas. Los primeros 300 metros tienen que ser para correr y tienes que tener los zapatos puestos. Ostras. Al punto tal que él llegaba a atar sus zapatos a la ametralladora, porque decía una cosa más, decía, pero si te avisan que viene alguien y te empiezas a poner los zapatos, también perdiste, también te agarraron. Entonces decía, yo salgo corriendo los primeros 100, 200 metros, donde me puedo poner los zapatos me los pongo, pero siempre el arma y los zapatos venían así. Y tú ves la escena donde quedó mi papá, ves las fotos, no hay zapatos. El hombre más buscado del mundo en ese momento, a conciencia absoluta de lo que le estaba pasando, de las historias que me transmitía a mí que te estoy contando, ¿por qué no había zapatos? ¿Por qué no los tenía puestos? Si estaba llamando hace más de una hora y ya sabía que iban a venir por él, ya sabía que lo iban a encontrar. No había voluntad de escaparse. Se estaba suicidando, se estaba quitando la vida. Y como no había voluntad de escaparse, por eso no se puso los zapatos. Pues que no tenía tiempo, eran las 3 de la tarde cuando murió. Esa es la muerte de mi padre. Hablas de que tu padre te enseñó cómo quitarte la vida. ¿Qué te enseñó sobre las drogas? Esa fue para mí la conversación más importante de mi vida con él, porque me puso una mesa mucho más pequeña, toda la droga, me dice, cocaína, LSD, marihuana, heroína, Habían 10 drogas, no había mucho más. Me empezó a decir, esto es de la cocaína, esto es de la marihuana, esto es el LSD, todo. Me dice, la cocaína es un veneno. Yo me quedaba mirando, pero es lo que tú vendes, sí, es un veneno para vender, pero no para consumir. Es lo peor que te puedes meter. Me lo decía el hombre responsable del 80% del tráfico en el mundo. ¡Wow! Y yo estaba muy pequeñito y me decía, y tampoco te creas que es lo último, o sea, y si te dan tantas ganas y tanta curiosidad, pues tienes la confianza, me vienes y me preguntas a mí y la probamos juntos. Pero la verdad, no vale la pena. Y me dijo en esa misma conversación, me dice, yo lo único que fumo es marihuana y no lo hago delante de ti ni delante de tu mamá porque los respeto y los quiero. Cuando tú me ves que yo me voy caminando lejos en la hacienda, que me voy solo, ahí estoy fumando marihuana, para que sepas. Pero tampoco es... y no tomo decisiones bajo los efectos de la marihuana. Si estás deprimido, te deprimes más. Si estás contento, te pones más contento. Si estás paranoico, te pones más paranoico. Cuidado. No tomes decisiones bajo... Y el día que quieras, pues me preguntas a mí, porque en la calle te van a vender un veneno peor que el que yo vendo. Wow. Y entonces, ¿qué hizo para mí? Mi papá me legalizó las drogas. Para mi entorno estaban legalizadas. Y entonces, ¿qué hizo eso? Se me quitó la curiosidad. Si ya no es prohibido, pues ya no lo quiero, ni siento curiosidad. Y si aparte le digo, papá, quiero probarlo, y ahí está, pues ya se terminó el juego de lo prohibido. Y ahí es por eso, y por esa conversación, al día de hoy, la única vez que estuve en contacto con la cocaína fue un día que me tocó quedarme en la cárcel con mi padre 20 días, porque la policía me iba a secuestrar, y me dijo, el único lugar seguro donde puedes estar es en la cárcel conmigo, mientras soluciono el tema de tu secuestro. Y me agarró un dolor de muela los días en la cárcel, y yo no podía no podía salir de la cárcel. Me quedé 20 días durmiendo con él, 24/7. Y él hace que traigan cocaína y me dice, no te va a hacer nada. Pues después de semejantes conversaciones de la cocaína, y me dice, traigan 1 kilo y lo ponen encima y me dice, agarra un poquito y póntelo en la muela. Y yo lo miraba como, pero toda la vida me ha dicho que esto es un puto veneno, ¿y cómo me lo voy a poner acá? ¿Y lo hiciste? Claro, y me dice, es lo único que te va a quitar el dolor, hermano. Ahora no hay dentista, no hay nada, y te vas a ver amargo, no sé qué, y no te va a pasar nada, tranquilo. Y dice, sí, el efecto fue anestesiante inmediato y se me quitó el dolor. Pero lo hice como que lo miraba, yo le decía, hermano, pero me estás diciendo que esto era una mierda, ¿no? Y ahora me lo pones para que se me vaya el dolor de... Yo pensé que me iba a drogar así también. Pero no, fue un poquito y ya nada más para el dolor y nunca más. De entonces, esa conversación es la que yo invito a que padres tengamos con nuestros hijos.
porque es muy importante, porque no podemos manejar esto como un tabú de lo que, a ver la escuela que hace con ese tema. No, esto hay que hablarlo en casa. Ni romantizarlo, No. ponerla... Durísimo como es. Ahora, hoy si vamos a tener conversaciones con nuestros hijos, necesitamos una mesa más grande. La razón es simple. Hoy hay más de 500 sustancias ilícitas que no sabemos ni cómo se llaman. Hoy hablan del 2CB, que es la supuesta cocaína rosada, que aparte le ponen el color rosado como para que parezca que no te hace daño. Pues es una barbaridad. Ahora salió otra nueva que no sé ni lo que tiene, que ni vamos a decir el nombre para no hacerle propaganda, ¿no? Entonces, es un mundo en el que si no nos educamos y si no nos informamos, y sobre todo los niños, y si no tenemos la voluntad como papás de educarnos y de poder transferir esa información a nuestros hijos, estamos perdidos. Sebas, es un placer hablar contigo. Igualmente, Uri. Te doy las gracias por haber venido. Recomiendo encarecidamente a todo el mundo que pueda... Como esta entrevista ha sido muy, muy, muy rápida... Sí, pues así intempestiva. No he podido ni ver nada de Criado por Sicarios. Ya me contarás. Apenas la veas, me contarás. Pero me ha generado muchísima curiosidad. Me ha gustado mucho conocerte. Igualmente. Me ha gustado mucho también la forma en la que explicas tu historia. Creo que, es una historia que el 99,9% de la gente no la vive ni en 1000 vidas y tú la has vivido en 44 años, o en 40 y pico años que tienes. 49. Y lo dices desde una entereza que para mucha gente le podría haber arruinado la vida, la mitad de lo que tú has podido vivir. Sí, yo digo que frente a estas mismas circunstancias que le hubiese podido tocar a cualquier ser humano, porque nadie está a salvo, yo puedo utilizar la misma historia que viví para ser quien soy hoy como un hombre de paz, o para haberme llenado de excusas y haberme convertido en un hombre supremamente violento, incluso más que mi padre. Y ahí es donde prima la importancia de las buenas decisiones que podemos tomar en la vida. Y a tiempo, porque ya a veces es demasiado tarde cuando queremos corregir el camino. Yo tuve un padre que nos mostró a todos el camino que no hay que recorrer, y sí le presté atención a ese lado de la historia, para no caer en el error de pensar que esa criminalidad me llevaría al éxito. Hagamos lo mejor para nuestros hijos, hagamos lo mejor para un mundo en el que no hayan tantas familias rotas, no haya tanta destrucción, no haya tanta injusticia, tanta violencia. Gracias por venir. A ti, gracias por atenderme y recibirme aquí en tu estudio. Gracias por contar tu historia. Un saludo también a toda la audiencia colombiana que seguro que se sumará a este podcast. Es. Pues ya es mundial. La verdad que esta es una historia que toca almas en todas partes del planeta. Sí, increíblemente se ha convertido en una historia internacional y con tantos compatriotas por el mundo, claro, que la violencia los ha expulsado de nuestro país. Pues terminan también, aparte, estigmatizados. Claro, también en ese sentido, por eso decía el tema de Colombia, ¿no? Por una sociedad, un país incluso que ha habido muy estigmatizado por esto, que ha sufrido mucho, que sufre incluso ahora en la actualidad con, hoy día, con todo eso, ¿no? Y creo que está bien también decirlo y explicarlo como tú lo explicas, sin romanticismo, así es, sin fantasía, sin cuentos de hadas, real. Sí, aunque duela. Aunque duela, yo creo que es la única manera que podemos aprender. Y eso también lo aprendí de mi papá. No todo es malo, es decir, es para qué lo usas aquello que aprendes, ¿no? Totalmente. Gracias por venir. A ti, gracias. Gracias.